Hoy es nuestra última sesión de nuestra serie de estudio, Estableciendo Límites en las Relaciones. Hemos abordado este tema hablando acerca del caos, hemos descrito el caos, hemos tratado de adentrarnos un poco a ese oscuro mundo interior de los hombres y de las relaciones, del caos en las relaciones, tanto del lado del espectro narcisista como del espectro hiperempático, que tiene diferentes grados a cada lado. Hemos estudiado un poco cómo se comportan, cómo piensan las personas de cada lado de estos dos lados del desequilibrio en el mundo interior de cada uno, para que podamos identificarnos un poco, quitarnos un poco esas máscaras, porque a veces tendemos a idealizar todo, a tratar de ver a las personas solo desde lo que parece y también a nosotros mismos, sin comprender muchas veces el por qué hacemos lo que hacemos y cómo es que entramos en unos círculos viciosos en el tema de las relaciones. Hemos abordado también este tema desde el Señor, entendiendo al Señor como un Dios de límites también, como el Señor es un Dios de límites, estudiamos eso también, comprendiendo que poner límites, establecer límites tanto hacia afuera como hacia adentro, es una expresión de amor, principalmente a nuestro Dios, y se extiende hacia los que nos rodean y hacia nosotros mismos en una correcta proporción. Hemos estudiado principios bíblicos en las relaciones para aprender a poner límites, para aprender a pensar en este tema de las relaciones, de cómo relacionarnos, de cómo deben ser, de cómo son y cómo deben ser. Y hoy en nuestra última estudio, vamos a ver un poco en lo que se enmarca todo esto. La enseñanza es más, no se trata puntualmente del tema de los límites, es acerca de ese marco en el que están nuestras relaciones. Y entender un poco que esto nos ayudará a manejar la frustración que producen en nuestras vidas las relaciones. Demanda es frustrante, ¿verdad? Es acerca, ese marco nos ayuda un poco a entender esa frustración y es frustrante porque fuimos diseñados para relacionarnos, pero nuestras relaciones no son todo lo que deberían ser. Y esto produce frustración. Cuando digo deberían ser, me refiero a que no explotan todo el potencial para el que fuimos diseñados por Dios como seres relacionales. Fuimos diseñados para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero por efecto de la caída, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Ponemos la mirada en nosotros y no en el Señor. Para el Narciso, él mismo es su primer lugar. Y tanto el Dios de la creación como el prójimo son elementos para manifestar ese amor, para manifestarse ese amor a sí mismo, ese amor desmedido y dañino hacia sí mismo. Para el hiperempático, quizás el prójimo, él y Dios, el prójimo, él mismo y Dios estén en el mismo nivel. Y en el primer lugar, lo que él mismo considera como bien y bueno. Quizás. Todo esto está en diferentes grados en el espectro del narcisismo y del hiperempático. Lo cierto, hermanas, es que nuestras relaciones de este lado del cielo están en tensión hasta que el Señor regrese a destruir para siempre el mal. Nada de lo que vemos en el lugar donde estamos, ni de lo que somos como pueblo de Dios, explota todo el potencial para el cual fue diseñado. Aún el gobierno de Dios no lo conocemos a plenitud hasta que todas las cosas sean reunidas en Cristo y se las entregue al Padre y Él se sujete a Él para que gobierne a plenitud. Lo que vemos en el lugar donde estamos, es decir, me refiero a la creación que habitamos. Gime a una,
Romanos 8:28, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Lo que somos como pueblo de Dios, continúa este mismo pasaje y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y el gobierno de Dios, en 1 Corintios 15, del 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo sujetará todas las cosas y las entregará al Padre y se sujetará a Él para que Dios sea todo en todos. Para que todos estemos sujetos a Él ese día. Ese gobierno a plenitud del Señor aún no ha llegado. Y es que esto, hermanas, el lugar de Dios, el pueblo de Dios y el gobierno de Dios es todo lo que se conoce como el reino de Dios. Y el reino de Dios ha llegado ya, pero todavía no está a plenitud. Ha llegado, se ha inaugurado, Mateo 4:17 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra en el original fue tetelestai y tiene un profundo significado teológico, ya que implica que la obra de redención de Cristo está completa y que había cumplido con todo lo que se le había encomendado hacer. Esto incluía la expiación del pecado, la victoria sobre la muerte y la reconciliación entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo. La muerte de Jesús en la cruz es el acto de obediencia perfecta al Padre y un sacrificio completo por los pecados de su pueblo. Al decir tetelestai, Jesús estaba proclamando que su obra había sido realizada en su totalidad y que no había nada más que hacer para lograr la salvación de un pueblo. Pero aún no está a plenitud. Su plenitud será en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Él hará. El reino de Dios ya está presente en la vida de aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero por otro lado, el todavía no del reino de Dios se refiere a que aún no hemos experimentado la plenitud del reino de Dios. Aunque el reino de Dios ha sido inaugurado, aún tenemos un remanente de pecado. En nosotros como pueblo de Dios, la creación gime a una y hay injusticia, dolor, sufrimiento y maldad en la tierra. El reino de Dios aún no se ha manifestado completamente. Estamos esperando que se manifieste en su plenitud cuando Cristo regrese y juzgue todas las cosas. Sea manifiesta su justicia imputada sobre su pueblo, destruya para siempre el mal y restaure todas las cosas. Por lo tanto, la tensión entre el ya y el todavía no nos plantea frustración, hermanas. Es una realidad y necesitamos estar equipados de la verdad para enfrentarlo. A los discípulos les planteó también una gran tensión esta realidad sobre la venida del reino. Al comprender que en Cristo se cumplían todas las profecías mesiánicas y Cristo estaba con ellos. Entonces era obvio que ellos pensaran que la entrada de la plenitud del reino era inminente. Es decir,
El Señor había estado con ellos, les había mostrado de muchas maneras, Juan el Bautista, él mismo, que él era el Mesías prometido, que en él se cumplían todas esas profecías y al Mesías que ellos estaban esperando. Entonces era obvio que ellos pensaran que la entrada del reino era inminente, era ya. Esto tenía que plantear un cambio dramático en la realidad que ellos tenían que vivir versus la que estaban viviendo. Había una tensión para ellos. Quizás esta podría ser una de las razones por qué se les dificultaba tanto entender cuando Cristo les anunciaba su muerte. ¿Recuerdan cuántas veces repetidamente el Señor les habló de esto y ellos no entendían? Veamos esta parábola con la cual el Señor les enseña sobre el reino en tensión. Veamos, Mateo 13, del 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante, en los versículos 36 y 42, el Señor explica esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pensemos en los siervos del Padre. Los siervos del Padre manifiestan esta tensión de la que estamos hablando, con el hecho que haya cizaña entre el trigo, que haya maldad dentro del bien que Él ha venido a traer. Y quieren arrancar la cizaña ya. Pero Él les dice: todavía no. Veamos, dice: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor les dice no, no es un no rotundo, les dice no, dejad y al tiempo, ¿cierto? Está hablando de esa tensión, del reino de Dios en tensión. Los discípulos estaban ahí, el Señor sabía lo que pensaban, ellos no entendían cuando se les hablaba de que Él debía morir y resucitar al tercer día. Ellos no entendían porque ellos lo que veían con claridad
es este el Mesías, ya llegó. El reino tiene que llegar ya. ¿Por qué nos habla de morir? De que Él tiene que morir, de que Él tiene que ir al Padre, y a donde Él va nosotros no podemos ir, y que después nos llevará, que va a preparar morada para nosotros y que allá estaremos con Él. Ellos no entendían. Para ellos el reino tenía que llegar ya, tenía que ser algo inminente. Había sido prometido durante siglos y ya estaba aquí, pues tendría que llegar a plenitud. Era obvio que ellos pensaran así. Pero el Señor les está revelando un misterio. ¿Cuál es el misterio que le está revelando? Pues no era nada nuevo que habían aquí en la tierra. Hombres buenos, hombres malos, en el sentido de los justos que son justificados por el Señor, de que hay bien, de que hay mal. No era nuevo. Aquí lo que era nuevo es que la plenitud del reino no vendría de manera inmediata. El reino de Dios se ha acercado ya, pero todavía no ha llegado el tiempo de la siega, el tiempo de destruir para siempre el mal. El tiempo de que se recoja primero la cizaña y se aten manojos para quemarla. El Señor les está diciendo, sí va a pasar, pero todavía no. Como creyentes vivimos en la tensión del ya y el todavía no, del reino de Dios. Por un lado, sabemos que el reino de Dios ha sido inaugurado en Cristo. Él vino a la tierra, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Todo para inaugurar el reino de Dios en la tierra. Ahora como creyentes somos partes de ese reino. Vivimos en la presencia de Dios y experimentamos su amor, su gracia y su poder en nuestras vidas. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, pero aún tiene una influencia en nuestras vidas. Enfrentamos tentación, pecamos, experimentamos una gran frustración, como Pablo, veamos esto. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es curioso que Pablo está aquí, primero como quejándose de esa situación, de que por qué todavía tengo pecado en mí, ¿cierto? ¿Por qué no he sido rescatado del pecado y ya, no más pecado en mi vida? Él estaba un poco quejándose, pero él termina cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ha analizado con verdad esa situación, su queja real. Nos pesa ese viejo hombre que cargamos en la espalda como un muerto, pesado, que hiede. Luchamos, ¿verdad? Es frustrante, pero él termina de ver esta verdad diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y es en lo que deberíamos llevar a nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, a estar suficientes, completas en Cristo, en su gracia, aún siendo inadecuadas, aún sabiéndonos en pecado, pero gozándonos en que cuando el Señor nos ve la vida perfecta de Cristo, que ha sido puesta en nuestro lugar. Ambas cosas necesitamos ver. La verdad de que somos pecadoras y la gracia que el Señor nos ha extendido, que ahora hay un puente entre el Señor y nosotros, que el Señor se relaciona con nosotros. De modo que por causa del pecado que aún está en nosotros,
nuestras relaciones están en tensión. Y mientras el Señor regresa, debemos aprender a tener límites con los demás. Esto para los narcisos o a los que en algún grado están de ese lado del desequilibrio. Y a poner límites a los demás. Esto para los hiperempáticos o al menos en algún grado de este lado de desequilibrio. Que en el reino de Dios aún no ha llegado a su plenitud implica que todavía vemos injusticias, sufrimiento y dolor en el mundo, porque todavía experimentamos la tentación y la lucha contra el pecado en nuestras vidas. Y esto nos trae frustración. Nos trae frustración porque ya conocimos las primicias del Espíritu. Hemos tenido un poco del cielo en la tierra y su aroma nos hace anhelar que venga la plenitud de su reino. Entonces estamos como los siervos del Padre en la parábola. Señor, ¿no sembraste pues buena semilla? ¿De dónde creció la cizaña? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Bueno, el Señor nos aclara que aquí está hablando que ellos son los ángeles, ¿verdad? Pero nos podemos identificar en este sentido que estamos en tensión. Estamos en esa tensión, sentimos la tensión del reino de Dios. Hemos probado un poco del cielo con el Espíritu Santo. En esperanza fuimos salvos y gemimos junto con la creación. Volvamos a ese mensaje, a ese pasaje. Romanos 8, 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Las primicias del Espíritu, el probar el cielo en la tierra, esa obra sobrenatural del Espíritu en nuestro corazón, el consuelo, la iluminación que trae a nosotros cuando estudiamos su palabra, la exhortación, la convicción de pecado, la paz del perdón, su presencia especial en tiempos de oración, durante un sermón, en la Santa Cena. Hemos probado las primicias del Espíritu. Entonces es como cuando conocemos el olor de algo que nos agrada, de un plato delicioso, pues queremos comerlo ya. Versículo 24 de este mismo pasaje. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Entonces aquí tenemos un par de para qués, de ese ya, pero todavía no. A veces creemos que cuando estábamos en una doctrina equivocada pensábamos así, y aún hay a quienes les cuesta desaprender eso. El hecho de que como que estamos en un plan B. El Señor tenía un plan A, pero que fracasó. Como si los planes del Señor pudieran ser frustrados. Cuando el hombre pecó, como que ese plan fracasó, entonces estamos dentro de un plan B, mientras el Señor puede volver al plan A. Esto es equivocado, ¿no? Esto es equivocado porque nada puede escaparse de los planes de Dios. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Es imposible. Sabemos que aún esto estaba dentro del plan de Dios. No sabemos por qué. Sabemos un para qué. Sabemos que es para la gloria de su misericordia. Porque hoy podemos saborear mejor y comprender mejor ese atributo de Salvador del Señor. Entonces podemos ver que aunque las cosas no son de la manera en que nosotros quisiéramos que fuera muchas veces,
no quiere decir que estamos en un plan B, más bien que está en tensión, que está en tensión para lo que fuimos diseñados y lo que estamos viviendo. Está en tensión que el reino del Señor se ha acercado ya, pero no ha llegado a su plenitud. En este pasaje de porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿sí? La esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De modo que aquí podemos ver ese para qué uno de los para qué es de ese ya, pero todavía no. Y es que para que en la esperanza de su regreso sean sometidas todas nuestras esperanzas, todas, para que seamos formados en paciencia. Y aquí tenemos otro para qué, en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No nos gusta ser débiles, ¿verdad? No nos gusta no ser perfectos y que todo a nuestro alrededor no lo sea. Pero necesitamos alinearnos con la voluntad del Señor, porque Él ha escogido que sea así para su propósito de gloria. El Señor está sentado en su trono en el cielo y gobierna sobre todos los asuntos de la tierra por medio de su providencia. Pero en la tierra, el reino está llegando en presente continuo. En el cielo, Él gobierna a plenitud. En la tierra, su reino está llegando. En la tierra es necesario que su nombre sea glorificado en su pueblo. Es así como el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Se hace evidente ese poder del Señor. No es que el Señor no sea perfecto ya. Esto más bien se refiere a que se hace evidente su poder a través de nuestras debilidades. En este pasaje el apóstol Pablo describe cómo tuvo una espina en la carne que le causaba sufrimiento y que le rogó a Dios que la quitara. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A esto Pablo respondió diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces tú y yo podemos decir junto con Pablo, me gloriaré más bien en mis frustraciones, en la frustración que me producen mis relaciones rotas, mis relaciones equívocas, mis relaciones del pasado que me hicieron daño, tengo heridas. Me gloriaré en todo ello para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios utiliza tu debilidad y la mía para mostrar su poder y gloria. Aunque la debilidad puede hacernos sentir incapaces, limitados, Dios puede usarla como una oportunidad para demostrar su fuerza y ayudarnos a superar nuestras dificultades. De esta manera, la debilidad humana se convierte en una oportunidad para que la gracia de Dios sea más evidente y para que Él sea glorificado. Nuestra debilidad entonces es una oportunidad
para que Dios muestre su poder y gracia en nuestras vidas, de este lado de la gloria, y para que seamos más dependientes de Él. Estamos quebrados, hemos sido lastimados de diferentes maneras. Nuestras relaciones están en tensión, pero necesitamos enfrentarlo con esperanza, sometiendo todas nuestras esperanzas a Cristo. Para que nuestra fe sea hallada en alabanza de su nombre. Quiero leerles una oración que me produce mucha esperanza en toda esta tensión. Y es la oración del Señor Jesucristo. Él está orando por sus discípulos, pero también es extendible a su pueblo. Se extiende, de hecho, aquí mismo en el pasaje. Comienza con los discípulos y se extiende a su pueblo. Ruego por los que me diste, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado, a ellos como también a mí, me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es una tremenda oración que va desde la relación de la Trinidad y se extiende a su pueblo. El Señor Jesucristo orando por esa relación. Esa relación que ahorita está en tensión. Pero tenemos un abogado, un sacerdote, que se identifica con nosotros y que ora por nosotros. Una tremenda oración que nos tiene que llenar de aliento, de consuelo, de esperanza en Él, en su regreso y en la plenitud de su reino. Después de la caída, la Trinidad tuvo una conversación. En Génesis 3:22 la podemos ver. La cita que les acabo de leer es Juan 17:9-26. Y esta cita que les voy a leer, después de la caída, la Trinidad tuvo esta conversación en Génesis 3:22. El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal.
no vaya a ser que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Claramente, nosotros, por efecto de la caída, no conocemos el bien y el mal de la misma manera, porque conocemos por experiencia. El Señor nada tiene que ver con el pecado. Esta conversación que se nos revela nos trae esperanza, porque Dios impidió que Adán y Eva comieran del árbol de la vida después de la caída, para que no vivieran para siempre en su estado de pecado y muerte. En otras palabras, Dios no quería que viviéramos eternamente en un estado de separación de Él y de su voluntad. En lugar de permitir que la humanidad viva para siempre en su estado caído, Dios prometió enviar un Salvador que restauraría la relación entre Dios y el hombre y que traería la vida eterna a través de la fe en Él. La negación del acceso al árbol de la vida después de la caída fue un acto de misericordia y gracia de Dios para redimirnos a través de Jesucristo. Estaríamos en un estado caído por toda la eternidad de no haber sido así. El Señor sabe que es frustrante. Y hermanas, se nos habla de nuevo de este árbol de la vida en Apocalipsis. En Apocalipsis 22, 1, 2. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Se describe la visión del río de agua de la vida que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, y a ambos lados del río se encuentra el árbol de la vida, que produce fruto cada mes, y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Esta visión del árbol de la vida en la Nueva Jerusalén es una imagen simbólica de la plenitud del reino de Dios, donde los creyentes disfrutaremos de la presencia y la bendición de Dios en su totalidad y para siempre. El árbol de la vida es una imagen poderosa de la vida eterna, la sanidad y la bendición para aquellos que confiamos en Él y nos deleitamos en Él. Es un recordatorio del plan de Dios de restaurar la relación entre Él y la humanidad, que fue dañada por el pecado, y su promesa de vida eterna a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer como creyentes en esta tensión del ya y el todavía no? Del reino de Dios. En primer lugar, debemos vivir con esperanza. Debemos vivir en la esperanza de la venida de Cristo, porque Él se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Él está trayendo el cielo a la tierra. Y la anticipación de la plenitud del reino de Dios en el futuro, en esa esperanza es que debemos vivir. Debemos recordar que aunque todavía experimentamos la tensión del ya y el todavía no, tenemos la seguridad de que el reino de Dios llegará a su plenitud cuando Cristo regrese. En segundo lugar, debemos trabajar por la justicia y la paz. Como parte del reino de Dios debemos ser agentes de cambio. Y mientras el Señor regresa, tú y yo tenemos que poner un límite definitivo. Mientras el Señor regresa a poner un límite definitivo entre el bien y el mal, que será el cielo y el infierno, el Señor hará ese límite completamente radical, evidente. Él vendrá a destruir el bien y el mal. Él arrancará a unos y recogerá a otros para su reino, para la plenitud de su reino en los cielos nuevos y la tierra nueva que Él hará. Pero mientras Él regresa a poner este límite definitivo, tú y yo necesitamos establecer límites hacia afuera y hacia adentro, en nuestras relaciones, anticipando la venida del reino de Dios y haciendo su voluntad en la tierra. Debemos llevar cada una nuestras propias cargas ligeras,
de nuestro mundo interior y ayudar a nuestro prójimo con las cargas pesadas en momentos de crisis, llevando la verdad con gracia y misericordia. Y con esta enseñanza, hermanas, terminamos nuestra serie de estudios estableciendo límites en las relaciones. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos llena de esperanza, por la obra del Espíritu en nuestras vidas que nos llena de esperanza, Señor, son las primicias, Señor, de tu reino. Gracias, Señor, por tu obra en nuestros corazones, por salvar un pueblo para ti, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por obrar en nosotros. Te ruego por cada una de mis hermanas, tú conoces nuestras luchas, las luchas de todas nosotras en las relaciones, cómo nos duelen las discusiones, las peleas, las ofensas, cómo nos duele cuando somos nosotras las que ofendemos, cómo nos duele cuando son egoístas con nosotras y cuando nosotras somos egoístas, cómo nos duele cuando no podemos llevar a cabo nuestro día porque llevamos las cargas de los otros de manera indiscriminada. Y entonces nos presentamos a ti con todas las tareas a medio hacer. ¿Cómo nos duele, Señor? Pero tú eres suficiente, Señor, y tu gracia es suficiente para acercarnos a ti. Y tú en este momento oras por nosotros, cuidas de nosotros, nos consuelas, nos fortaleces. Te ruego por todas nosotras, Señor, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que podamos traer un poco del cielo a la tierra. Glorifícate en nuestra santificación, Señor, para que tu pueblo sea la gloria de tu nombre en la tierra. Te lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanas, y